Alianza Madera de Guerrero, Partido Social Cristiano de Guayas. Necesitamos una nueva ley de telecomunicaciones, no cabe la menor duda. Nuevas regulaciones que permitan a nuestro país herramientas normativas acorde a los requerimientos del sector. Lamentablemente, el debate ha sido desviado. Lo que debió ser una ley eminentemente técnica se ha ido a lo que últimamente le preocupa al poder político. ¿Y cuál es este? Obtener billete a como dé lugar. En este sentido, podemos evidenciarlo a lo largo de las últimas leyes que ha aprobado este Parlamento: Código Monetario, los fondos previsionales privados, etc. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? Revivir un proyecto que guardaba el sueño de los justos por 3 años y encontrar en el mismo una oportunidad para alimentar las arcas fiscales afectadas por el desmesurado gasto público, transgrediendo de forma burda la seguridad jurídica consagrada en nuestra Carta Magna, utilizando prácticas discriminatorias y con dedicatoria que lo que van a hacer es castigar la eficiencia y la generación de empleo. Para adoptar, en este caso, una medida legislativa a golpe de votos para poder hacer lo que no pudieron realizar en la negociación contractual del año 2008. Han tomado un atajo legal de lo que dejaron o no hicieron bien en el año 2008. Pero como aquí todas las cosas vienen en combo, también han introducido algo que les gusta, que es mayor control y mayor concentración de poder. De ahí deviene el concepto de la eliminación de la Superintendencia de Telecomunicaciones y que todas sus atribuciones ahora estén en el ámbito del Ejecutivo. En el derecho administrativo se diferencia con claridad lo que es el órgano que dicta la política pública, el órgano que da la regulación y cuál es el órgano que tiene que controlar. En ese sentido, en el proyecto, en su artículo 140, se determina que es el Ministerio del Ramo Política Sectorial, que es el Ministerio de Telecomunicaciones, lo cual es correcto, artículo 140, quien sea que establezca cuál es la política pública en el tema. Artículo 141, la Agencia de Control y Regulación tiene 2 atribuciones que juntas son bastante peligrosas. ¿Y por qué? Porque es un órgano que, por más que dicen que tiene autonomía, se encuentra adscrito a quien emana la política pública, en este caso el Ministerio. Es decir, cumple 2 funciones. Esto evidencia una concentración en el cual el gobierno central, aparte de dictar políticas, de dictar la regulación, también tiene las facultades de control hacia sí mismo, lo cual es incorrecto, ya que el gobierno también tiene empresas de telecomunicaciones, es decir, terminaría siendo juez y parte, lo cual afectaría no solamente el ordenamiento jurídico, sino también la competitividad. Lo correcto en este tipo de casos y lo apegado a la Constitución es que un ente extraño al gobierno central, pero que sea estatal, por supuesto, sea quien haga la regulación de quienes están prestando los servicios de telecomunicaciones, tanto públicos como también los privados, como no puede ser de otra manera. Tanto es así que la norma constitucional en su artículo 232 prescribe justamente que no pueden ser parte de los organismos reguladores y controladores, y algo que siempre citamos aquí en los debates, y yo creo que tienen la razón, quien justamente va a ser motivo del control. No solamente jueces y parte, sino un clarísimo conflicto de interés. Es por esto que yo digo, ¿cómo es posible que el Estado centralista, proteccionista y empresario, quien otorga las concesiones a las operadoras telefónicas, que fija las tarifas, que tiene un operador telefónico que usa el triple de espectro radioeléctrico que sus competidores, sea el mismo que se vaya a controlar? Esto carece pues de lógica alguna,
aparte de ser eminentemente ilegal. En el informe de la comisión consta lo que yo creo es una ocurrencia, porque no puede ser una tesis, que las superintendencias son un abrupto propio del régimen neoliberal y que solo sirven para controlar a los privados. Creo yo que en ese sentido la mayoría oficialista se ha pegado un tiro en el pie, porque eso no es sostenible, no tiene presentación y obviamente contradice el marco constitucional. Tanto es así que algunos asambleístas ya han adelantado criterio y manifiestan esa preocupación y dicen que a lo mejor para el segundo debate eso podría ser cambiado a lo mejor o revisado en lo concerniente a la Superintendencia de Telecomunicaciones, que tiene su base jurídica en el artículo 215 de nuestra Carta Magna. La superintendencia, colegas legisladores y señora vicepresidenta, representan al Estado, no al gobierno. Yo sé que hay algunos que piensan que el gobierno, el Estado y el partido son lo mismo, pero no son lo mismo. La naturaleza de las superintendencias es vigilar y controlar todas las esferas públicas y también a los privados. El mismo caso del procurador del Estado, que no es lo mismo que el abogado del gobierno. Insisto, puede ser difícil, tanto más para el autoproclamado jefe de toda la función del Estado, que tiene serias y graves confusiones conceptuales en este tema. Sobre lo que he manifestado y sobre otros, como el tema del manejo del silencio administrativo y de las competencias de los GATS, como la compañía Etapa, prestadora de un eficiente servicio de telecomunicaciones a nivel municipal, que se puede hacer a través de transitorias, presenté mis observaciones por escrito y que espero que sean recogidas. Ahora bien, el dirigismo estatal, ávido de plata, se las ha ingeniado no para recortar sus gastos en momentos de crisis, sino para quitar a dedo a quien trabaja y genera empleo. Como se les cayó por inconstitucional, por arbitrario y por abusivo la pretensión de quitarles las utilidades a los trabajadores de las telefónicas, utilizando el concepto del espectro radioeléctrico, que no solamente la Corte Constitucional estableció que no era un recurso no renovable, sino que por la propia boca de los principales protagonistas gubernamentales así lo han ratificado a lo largo de los años, tuvieron que ingeniarse o inventarse a quién más les iban a quitar. Y han inventado un artículo que es el 34, que no significa otra cosa que el mismo despojo con otro disfraz. En ese sentido, contraviniendo a la Carta Magna, donde para justificar la necesidad desesperada de la obtención de recursos, se inventan un cobro discriminatorio en contra de una sola empresa. Han hecho en esto un cóctel de conceptos, un vaivén de conceptos, juegan con ellos, lo citan una parte, después lo quitan, lo ponen y van jugando con respecto. Al principio citaron el 317 que establecía regalías, pero después se dieron cuenta que las regalías solo caben en los recursos no renovables. Después citan el 335 que habla de monopolios, de abuso del poder de mercado, y en ese sentido dicen que es después que es una especie de monopolio que hay que evitar, una especie de monopolio. Y después dicen que hay una distribución desproporcionada del mercado, como que si el mercado se lo asigna, como que si el mercado se lo dispone vía decreto, y no es así. El espectro eléctrico que está distribuido de forma triple para el gobierno con su empresa estatal y que tiene más del doble de los empleados de las empresas telefónicas, no se asigna ni por decreto ni a dedo. Este intento, vía propuesta, de tratar de hacerlo para evitar un monopolio, a la larga no va a conseguir, porque no se lo puede hacer vía decreto. No se puede captar clientes del 3 al 9 solo por la mera intención, sin hacer ningún esfuerzo, sin tener el talento humano y la capacidad para hacerlo. No se puede hacer por la sola voluntad redistributiva del Estado. A la larga será un impuesto más. Por el contrario,
no solamente que cabe el axioma de más recursos, más control que la hoja de ruta gubernamental, sino que el gobierno debe dar el incentivo al crecimiento empresarial y al fomento del empleo y no castigar ni estigmatizar el esfuerzo. Es por esto que ante este proyecto, señora vicepresidente, me ratifico que a ultranza defenderé los derechos de los trabajadores de la iniciativa privada y de la seguridad jurídica, que en estos momentos el poder político quiere soslayar sin reparar en absolutamente nada, con la intención de obtener recursos, violentando todo principio y básicamente con una dedicatoria infame. Muchas gracias.